Bueno, para mí, este ahora sin chicanas ni chistes, para mí Ángel es un jugador determinante. Es un jugador que Boca y Riquelme buscaron en 2020 y en 2022. En el 22 terminó yéndose a Cruz Azul. La paciencia de Riquelme con los jugadores. Es un programa de todos, ¿no? Acaba de arrancar. Muy bien, Juan Pablo. Esto se empieza Acaba de a arrancar un monólogo, no no lo dejaste respirar. Como en el 26, Sí. como en el 26 este programa le habla a los protagonistas, Sí. a mí me gusta la interacción, que pueda Yo no- ni lo completar miré, el primer ni lo concepto. miré. La información primero. Primer Pero concepto. era ahí, porque después iba a perder. Era en ese momento lo que están diciendo en ese momento. El timing. Mandás vos, Guillermo. Claro. Bueno, Era ese momento. buen aporte, continúa por favor. Gracias, Si no lo Guillermo. llegué a dar el aporte. Por eso fue bueno. El tema, Por favor, avancemos. el tema es el siguiente. Yo ayer conté que a Ángel Romero lo Sí. habían acercado, ofrecido. Sí. No ayer. Desde hace 25 días a Boca le ofrecen jugadores. Qué largo todo, ¿no? Pero pará. 25, 45 Inestrosa. En un mercado de pases, ¿sabes los Sí. jugadores que le deben ofrecer a Muchos, Boca, River, los cientos, demás grandes? cientos. ninguno. Bien. 100. Lo que está claro es que no había cupo, porque el cupo iba para Inestrosa. Sí. Desde ayer que se cayó lo de Inestrosa, Riquelme dijo, de todo lo que me ofrecieron, a este lo fui a buscar y lo quiero, me interesa. Empezaron a charlar con el entorno de vuelta. Entre todos los que les habían ofrecido, yo les di el nombre de Bombergar, de Serna, de Duban Zapata. Bueno, por ejemplo, Bombergar, que lo ofrecieron a principio de año, ya tiene club, entonces hay negociaciones que no van a avanzar. Pero Ángel Romero tiene dos ofrecimientos que me cuentan son importantes. Uno del Mirassol de Brasil, Sí, un equipo del hizo- estado de San Y Pablo. juega la Copa Libertadores. Es un equipo revelación el año pasado. Sí, y que salió este año juega tercero o Copa, cuarto. cuarto y este año juega Copa Copa. Libertadores. Él vivió en San Pablo porque jugó en Corinthians. Sí. Y tiene otro de un equipo brasileño, creo que es paranaense. Buen club. Segunda. Buen club, Buen club. pero no está tan armado como ¿Descendió? para pelear arriba. ¿Qué me Qué cuentan a mí? En estas horas, si es que no pasó hace un ratito nada más, Riquelme quería hablar directamente, no con el entorno, con él. Y es probable Con que lo Ángel. llame. Sí. ¿Tenés ganas en serio? Boca no quiere volver a patinar. ¿Sí? Ah. No quiere entrar en una competencia. Atinó. No, pero un Bueno, juego lo que está de Inestrosa libre, está. hay menos chance de patinar. Pero si él tiene, porque el ofrecimiento fue, insisto, hace mucho tiempo. Sí. Si tal vez en Boca no se sepa, es un jugador que interesa, y cuando llamas al jugador te dicen, mirá, ya arreglé todo. No puedo volver atrás, di mi palabra. Si eso no pasó y él tiene ganas de jugar en Boca, Boca le va a hacer un ofrecimiento. El tema es que los Romero y acá los Uno están acostumbrados a buenos contratos. Anticipado. A buenos contratos. Mm. De hecho, cuando él se va a Cruz Azul, Boca le había ofrecido un gran contrato. Cruz Azul le dio uno y Cruz mejor. Azul le dio uno mucho mejor y se terminó yendo a México. Vamos a ir al detalle, pero vayamos primero a la columna de la derecha. De 25 partidos disponibles jugó menos de la mitad. O sea, Menos de él la mitad. estuvo 25 disponibles y jugó 12. 12. Menos de media hora por partido. 2 titularidades. Poco. No convirtió y no asistió a nadie. Vale decir ¿Sí? que esto es desde la llegada que coincide de Dorival De Jr. agosto para acá. Claro. Exactamente. De agosto para acá. Que hubo mucha rotación en el Brasileirao Sí. porque Dorival se tiró a la Copa de Brasil y la ganó. Mira, Está salvo, correcto. salvo agosto, después jugó 2 partidos en septiembre, 2 en octubre, 2 en noviembre y 2 en diciembre. Con la Sí. cantidad de partidos que, Acá- que se juega en Brasil, ¿eh? Acá fue titular. Sí, acá fue titular. Una de Contra las el dos descendido. titularidades que tuvo y jugó muchos minutos. Esto, Después, esto explica su situación Claro, contractual claro. y esto explica Sí, por qué puede O venir sea, a la Argentina. un equipo, vos que sos seguidor del fútbol brasileño, un equipo por mes, ¿cuántos partidos juega no, aproximadamente? No, depende a no. dónde llega. Y aparte Bueno, la en cantidad de finales puede competencia. jugar Pero más. tiene Bueno, muchas entonces digo, competencias. ha jugado 2 partidos por equipos mes. que definen los campeonatos pueden jugar 70, 80 partidos. Claro, pero en los últimos meses ha jugado. Y hablamos de Aníbal Moreno, la cantidad de partidos que jugó en los últimos 2 años, que Exacto. supera los 100. Exacto. Imagínate, alguien con consideración. Y eso que es en un club donde él fue muy respetado. Él Sí, tuvo pero 8 años en Corinthians. Corinthians de mitad para adelante, desde Garro, Yuri Alberto, Depay. Tenía No, un obviamente. plantel extraordinario, ¿no? Dorival. No, Se no, le complicaba. está bien, pero por supuesto que cuando vos tratás de traer un jugador que está libre, las ventajas económicas son muy grandes. No, hay que Y pagar vos decís, ficha. yo le puedo dar minutos, acá va a jugar mucho más. Pero las inactividades Claro. suelen Está bien, tener pero yo un en tiempo este caso, para acomodarte. en este caso y en muchos casos, Sí. digo, la tomo las estadísticas porque Sí. siempre sirve, es un reflejo. Pero también ojo, a veces no te califica como jugador, ¿eh? Porque No. si, por ejemplo, Pero yo es un a dato mí, para a mí mí en Boca, importante. sí, pero no determinante. A mí, por ejemplo, en Boca me gusta mucho Zenón.
yo quiero ir a comprar a Zenón y hago las estadísticas de Zenón, Sí, este en el año último un tiempo no te jugó, sale no rentable, no claro. jugó nunca. No. Entonces, ¿qué diría? Es verdad. A veces depende del gusto del entrenador, a veces depende de alguna cuestión dirigencial ¿Sabes o qué alguna... pasa? Si yo tengo que elegir un fútbol panameño, miro el brasilero. Pero si vos venís con inactividad de Brasil, Ese es jugar el acá, tema, la falta de cuesta más. ritmo, No puede Guille. ser del técnico más. y no puede ser. Quizá no es un problema del jugador, capaz es del técnico de turno que no le gustó y no lo Es pone. verdad, es verdad, Entonces yo es digo, probable. eso me parece que hay que tener en cuenta. Y después también sí, no sé, ¿está en los planes de Paraguay el Alfaro? Bueno, él tiene los planes no de juega, estar no. en los planes de Paraguay. No, no, Si lo juega, actualmente. Y habría que ver las Yo convocatorias creo que tuvo que el año pasado. él cree que Bueno, no sé 6 qué- meses de continuidad lo pueden meter en la Copa del Mundo. Bueno, porque suena lejos el 2020 y el 2022 que ¿En qué marcaste vos que era. año se dio lo de Cruz Azul? 2022. 2022. Vino el hermano. Riquelme, El año pasado jugó un partido solo en la selección. según Augusto César, le ofreció un buen contrato en ese momento, el 2022. ¿Qué decía Riquelme de la negociación en aquel momento sobre Ángel Romero? Ángel Romero, nosotros el 3 de enero, Marcelo Delgado le preguntó qué iba a hacer de su vida. Él le comunicó con su hermano que tenía para ir a Turquía y a Rusia, juntos, que tenía esos dos clubes para irse a jugar a Europa, y que hasta el 15 de enero más o menos iba a analizar esa posibilidad. Es un grandísimo jugador. Yo creo que podría jugar con la camiseta de Boca, pero la realidad es esta. Bueno, esa era la realidad en ese momento. En ese momento. ¿sí? Gustavo López, que sigue participando de este programa, podría venir. Creo que era cronista, pero en Gustavo ese López. momento se fue de acá como un rayo. Mirá. En el programa de la tarde. Y lo fue en la- la- Recuerdo Boca hacer todo un ¿Recordás? despliegue. La sí. consistencia y la paciencia que tiene Riquelme. Acá hicimos un informe una vez de cómo sigue a pesar del tiempo con los mismos nombres en la cabeza aunque le digan que no. Está bien eso No sorprenderá que igual. Nestroza en algún momento vuelva a ser buscado. Pasaron 4 años de Ángel Romero. Fue feo lo de Néstor. Bueno, Ahí está, creo. pasaron 4 años del Sí. último pedido de Ángel Claro, Romero. enero 22, Claro. enero 26. Ya tiene 33, o sea, la carrera va cambiando también. Sí, no, No es creo un que es jugador un- grande, no, pero... Es un jugador de jerarquía, es un jugador que en los últimos 6 meses no jugó, pero si está libre y él entiende el fútbol argentino y la economía, es un jugador para El traer. tema es que yo creo, ¿a dónde lo piensan futbolísticamente? Bueno, todavía no lo piensan, ¿o sí? y sí, yo lo creo que Riquelme lo si debe pensar, interesa, Ueda sí lo lo llega, tiene a que Ueda estar le dicen, imaginando. pero pregunta con él y ¿Es listo. Romero o Cuello o puede ser los dos? No, pueden ser los dos. ¿Pueden ser los dos? Ah, son... Pueden ser los dos. Pero si dijiste que no van a poner más plata. No, pero él me pregunta Bueno, por pues la si San Lorenzo cantidad de acepta- jugadores. Los Alonso no acepta la oferta Bueno, de hoy. Yo les dije en diciembre 3 delanteros, no vino ninguno. Van a venir delanteros. ¿Van a venir? Van a venir delanteros, sí. bueno, Con yo el si tema- está libre no me lo perdería, ¿eh? Bueno, Boca por eso, pero quiere saber si él no tiene un acuerdo. Claro. ¿Qué ya está. propuesta tiene arriba de la mesa? Esta de Mirasol. Para saber si puede competir desde lo Y económico o además no. que no te usen para levantar el precio, la de siempre. Y sí, la Sí, estrategia aunque- del jugador. Ya Mirá los, que me llamó Boca. los ofrecimientos él los tiene arriba de la mesa. Es más, creo que hasta el viernes él ya lo tenía más o menos decidido a dónde iba. Pero se da esta posibilidad de que Boca tiene cupo y Boca quiere saber si lo puede traer. Bueno, uno lo tendría que pagar 3 millones limpios, Sí. Cuello, y el otro el contrato alto, pero No, contrato por eso, a ver, solamente. si yo soy el tesorero del club, te digo, ni lo dudes, no discutas más, traer a Romero. Es más Por eso, probable. A él le eso podés ve- pagar un más mejor probable. contrato. Por es más eso de esa probable. lista de ofrecidos, cuando se cae Luis Nestroza y tenés un cupo a disposición, no hubo dudas y dijeron, vamos a ver en qué anda. Pasa si está también que dispuesto a Cuello es un venir. jugador mucho más joven. Le va Sí, bien en sí. Boca, No tiene poder de Por reventa. reventa. Ángel tiene exactamente. 33. claro. Son 10 Es un años más. jugador que viene libre y no sé cuántos jugadores en esto. ¿A Riquelme le contamos 6 años? ¿O 2? Eh, 6. no muchos, pero algunos sí, son 6 años. Manejando el fútbol. Sí. ¿sí? ¿Cuántos jugadores vinieron libres a Boca y cómo rindieron? Ah, tenemos todo. ¿Tenemos todo? Todo. Me Me gusta esta gusta. placa, ¿eh? Está bueno. El Pulpo González. Mirá. Sí, Una sorpresa la incorporación en el momento que llegó ¿Venía a de Boca. Racing? Sí. Venía de Racing. sí. Sí, Estaba el recuperando programa lo una hacemos lesión. entre todos. Entre Guille, ¿no? todos, Juan Pablo. Porque Sí, si no, no, si no es horrible. esa solo la no se situación. salva nadie, Juanpi. Exactamente. Entre todos aportamos. Él todo quiere lo que sabemos. monopolizar. No, Para él no, es Boca no. y el resto nada. ¿Quién le dio ese lugar? El Hacé técnico una le dio cosa, ese hacé lugar. una cosa. La gente. Hacé una cosa. Vos sabés que se Hacete dio- un canal de Boca. Sí, no le da la nafta. Así No, no. descargás. No Si le da me la dejan, varita. está todo listo. Y después Ya lo venís pensó, y ¿eh? acá Ya lo interactuamos. pensó. Sí. Escuchame. Bueno, Rena. Sí. Fue Claro. llamativa la llegada porque él se estaba recuperando de una rotura de ligamentos cruzados Sí. cuando llegó. Es más, él cuenta la historia de que hasta pensó que no era en serio,
quien lo estaba llamando, porque Sorprendido porque le llamó lo Boca. contó él. Claro, Racing había prescindido de su servicio. ¿Sabes qué me sorprendió a mí después? Que medio que él se mostraba como un referente, ¿no? Del plantel. Lo Ya- fue muy Sí. querido puertas para adentro. No jugaba tanto, pero en el grupo fue importante. Ahí en la placa dice, se perdió 50 partidos por lesión. Es un número Presionó muchísimo. contundente. Claro. Tres Bueno, goles. pero por algo empezar a ser jugadores libres, por estas cuestiones. Está bien, pero él llega como libre a Boca y después pasa esto. Claro, y llega con 32 años. Sí. Sí, fue de Bueno, las primeras. medio Mirá, caso Romero. 2020 fue, Como Ángel. si no me falla la memoria, el segundo mercado de Riquelme. Como Bueno, llegó con vicepresidente del 32 club. años, jugó poco, se perdió muchos partidos y Sí. no rindió. No Lo rindió. libre no rindió. No rindió. Acá hay que dar sentencias, algo que este programa no puede perder este año, ¿eh? Claro. Más allá de hablarle a los protagonistas. Acá se sentencia, emperador. señor. Sí. Después te voy a preguntar, Juan Pablo, qué pasa con Rojo, ¿eh? Sí. Porque me escribió también Federico Bueno, hay toda una situación con Rojo o no. Después me lo contás. Claro, por Llegó Abre Rojo, ventana, Augusto Guillermo. César. No, pero Con abre 30 ventana, años, Guillermo. llegó Sí. con 30 años, buena edad, Muy buena edad. libre en 2021. Boca lo había ido a buscar un año y medio antes, lo consiguió y uno de los primeros jugadores que quiso traer Riquelme. Bueno, lo Sí. logró traer en 2021, jugó mucho, se perdió muchos partidos también, fue capitán del Mirá, equipo, jugó 118 referente, y se perdió 90, es una barbaridad. con rotura de ligamento. Pero la trampa de los 92 no es una trampa, pero 8 meses sin no jugar. estaba disponible. 8 meses sin No, jugar. se rompió cruzado, no es que no lo Exacto. ponía porque jugaba mal. Yo no tengo dudas que Rojo rindió en Boca. Adentro y afuera de la cancha, ¿cuándo jugó? La gente lo silbó, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo no? No, no, la ¿Cómo gente no? lo La silbó. Bombonera lo ha silbado en varios partidos. La Bombonera En varios algunos partidos. momentos. Y Boca en un momento silbó. lo corrió, porque Russo lo corrió, lo sacó del vestuario y se fue en La conflicto con última Boca. imagen de Rojo en Boca es armando una lista de penales y siendo aplaudido por la gente. Sí, sí, pero 2 Hola. días antes lo habían silbado. Estoy de acuerdo con el emperador, menos con vos. Bueno, Para yo- mí rindió en Pero Boca. ¿cómo no? Para Ese vos, es Renato, muchacho, rindió en Boca. es una Para vos, apreciación personal, ¿Cómo sí, no está va muy a- bien. que jugó Para- menos la de lo Bombonera esperado, lo no silbó. tengo dudas. Eso. Jugó Sí, mucho tuvo- menos. Pero cuando estuvo se notó que era Rojo. Hubo un futbolista que estuvo muchas veces con exceso en cuanto a su pesaje. Hasta él propio después dijo, con Gago bajé 6-7 kilos. Cuando vos no estás en condiciones físicas y no respetás la camiseta, Y yo creo es que bravo. las No, cuestiones respetó extra, la las cuestiones camiseta. extra. Jugó como futbolista Respetó de la 7 camiseta. kilos de más, no Yo está creo que respetado. sí, por favor. yo creo que Y sí. extra futbolística. Yo creo Jugar que con tuvo- 7 kilos de más para vos respetar la sí, camiseta. En que ser el paso del profesional. tiempo arrancó muy bien. Sí, sí. En 2022 estaba muy bien. Cuando se lesiona gravemente le cuesta volver. En Sí. aquel partido en Junín, Augusto puede Se recordar. rompe mucho con así, Sarmiento, con sí. Y Sarmiento. agarra el penal. Y después cuando vuelve, para mí ya le costó mucho. Entre la conducta, lo futbolístico, así todo, siempre que lo pusieron de titular, futbolísticamente no hay mucho para decirle. Rojo dejó de jugar en Boca en su mejor momento, con la Posiblemente. seguidilla con Gago. Sí tuvo licencia Un para jugador pegar. con un montón de Tuvo expulsiones. licencia para pegar y Responsables expulsiones en un en partidos clásico clásicos. de ser expulsado en el Mal primer expulsado tiempo. por Rapalini. No, perfectamente. La primera amarilla, cualquier No, cosa. Me acuerdo de todo. Bien Bien expulsado por expulsado. Rapalini. Por favor. Bien Pero expulsado. yo creo que es un futbolista que rindió, que yo no me perdería. Puede ser. Pero bueno, vamos al próximo. Entonces este le damos sí, rindió. Obvio, no hay Llegó duda. libre y En rindió. Boca no hay duda, dale. Bien. ¿Cuál es el próximo? Jugadores que llegaron libres a Boca. Esto tiene que ver con lo de Ángel Romero, ¿no? Veremos si ocurre. Bueno, Roncaglia. Esto fue Sí, una llegó decisión. libre, sí. Él llegó libre desde Chipre, Sí. donde había jugado la última vez. Un anuncio que sorprendió porque no teníamos registro de una negociación y rápidamente se lo anunció a Roncaglia. Claramente no rindió en su vuelta. El gol que no le salió contamos es bien. aquel gol contra Racing. ¿No hizo el gol en el famoso partido de Abu Dhabi o no? Sí. Estoy confundido. Sí, ¿no? Ahí metió Sí, el gol. sí. Perdóname, Augusto, que Verano se más de 2023. Boca que vos. Ah, Disculpame, bien, bien. Muy bien. Jugó mucho para el rendimiento bajo que tuvo, ¿eh? Bueno, La es verdad, que también. el rendimiento era bajo y él jugaba. Esta sí fue una jugaba. sorpresa cuando llegó, ¿eh? Sí. Claro, Casi 40 partidos en un año. Aparte venía a jugar en Chipre. venía y quedó libre de Chipre. Exacto. Lo trajiste. Está Me bien. trajeron. Me hagan cargo a mí de todo. Para mí vos sos Boca. Acá. Bueno, te Camó agradezco. y lo Estación pidió. River, Renato es Boca. Independiente. Pero la y gente así. tiene que saber que yo no firmo ni decido. Nada. Ah, bueno, pero influís en el electorado. ¿El próximo cuál es? Chiquito Chiquito. Romero. Muy Acá bien. los quiero escuchar. Sí, Muy yo voy bien. a ser muy justo como siempre. Llegó lesionado, te está recuperando una lesión. Correcto. 35 años en 2022, estuvo 2 años, 88 partidos, se perdió 49 por lesión. Bueno, le convirtió en bastantes goles, habría que ver la estadística. Mientras fue el No seguro arquero de por partido. Boca, figura indiscutida. Después, en el último tiempo, más el incidente contra el El hincha en la hincha. cancha de River, se terminó su Pero ciclo. ¿qué De ahí es el nunca último más. tiempo?
En los 2024. últimos partidos, cuando Gago intentó ponerlo en su debut en la cancha de Tigre y después en Huracán, Pero ya había pasado No lo del hincha. Sí, pero no ¿sabes qué? atajaba en la Bombonera. Pero muy Ahí cerquita con en el el hincha se tiempo. terminó. En el Sí. Lo Boca del River. hincha influyó en su rendimiento, porque los partidos en los que tuvo que intervenir después de la pelea con el hincha, terminó siendo responsable de los goles que recibió. Sí, De los hecho, penales en la Copa Libertadores, el paso de Romero en Boca es discreto. Bueno, pero- Lo potencian los penales. bueno, pero No, no llegó lo a la podés- final de la Copa. no lo Llegó podés mucho, sacar. claro. No lo puedes sacar los penales. que tuvo algunas actuaciones buenas en 90 minutos Sí, destacadas. sí, no tengo duda de eso. Lo que también. digo, es un buen separar arquero. los penales de la Copa 23. además, Pero lo fuerte, no. lo fuerte, Romero fue. Indiscutible como La liber- arquero titular durante el tiempo. Si que el tuvo. Boca de Almirón no ha sido un gol. Gracias a Romero llegó a la final de la Copa. Sí, sí. Preparen la placa. Positivo el paso. Atención porque está escribiendo sin cesar Renato Della Paolera Sí, señor. y promete pedir su tercera placa del ciclo. Sí. Tiene que ser la ¡Apa! buena la tercera, Tiene que ser muy superior a las 2 del lunes. No, la otra, una se confirmó, la otra está a No, pero confirmarse. eran chasquibunes. No, no, ¿Sí? eran eran Esto tiene que informaciones ser una reales. bomba. No, es una Vamos bomba. al próximo, por favor. Pero muy producción. importante, Guillermo. El hermano Oscar Romero. El brother ¿Qué no tal? rindió. Esto te lo adelanto yo, no rindió. ¿Querés pasar al próximo? Sí, ¿Estamos mal de pasá, tiempo? basta de Boca. Jugó bastante, salió campeón 3 veces. Yo comparto que no rindió lo que se esperaba como enganche. Mucho biribiri y se poco juego. Se fue en una rescisión de común acuerdo, dada esta buena relación que te digo que hay. Bueno, no rindió. Para mí no. Decíamos, Sí, para mí no. no rindió. ¿Cuál es el próximo? Bruno Valdés, que Bruno Valdés. hoy rescindió su contrato con Boca. Buena decisión. Sí, había que liberar cupo. Recordado por aquel ingreso como centro delantero en la final con Flu. Sí, llegó libre desde la América de México en ese momento. Llegó y cuando llegó pensamos que iba a ser un futbolista importante. Una particularidad. Lo Llegó a presentaron. Buenos Aires y nadie sabía que estaba. Nos enteramos que estaba en un hotel, descansando, Resguardado. resguardado, y esperaban el ok para hacerse la revisión médica el otro día. Tampoco era Sergio Ramos, ¿no? Para guardarlo en un hotel. Pero no, fue uno de esos pases que Riquelme mantuvo en secreto. Pero yo realmente esperábamos por el club del cual venía. Sí. Pensamos que iba a rendir más. Poco Sí, más. para le mí costó. no rindió. No. Le costó, Fue quedó presentado marcado en la muy- cancha de San Lorenzo ese día que se desgarró. y Exacto, terminó fue a con el Cerro gol. Fuerte Porteño la- cedido. La Sí. conferencia de prensa, recuerdan, fue presentado por Bermúdez de una manera muy altisonante. ¿Sí? Sí. Bueno, no A ver, rindió. ustedes que sentencian, ahora, ¿cómo que van a decir? Y hay que Acá no sentenciar. duda. ¿Qué? Cavani ¿Rindió? hasta acá no rindió. Yo, muchacho, la gente me conoce, yo te digo lo que pasa. Cavani no Pero rindió. siempre hasta acá. dijiste Cavani más 10, dijiste vos acá. ¿Y era Cavani más 10 mientras estaba en el equipo o no? No sé. Jugó yo- siempre. En la placa. Cuando Se estaba, perdió, jugó siempre. se perdió 28 partidos por lesión. Bastante. Se perdió mucho Sí. por lesión. Muchísimo. Ahora, cuando lo trae Riquelme libre después de salir de Valencia, era indiscutible su llegada La a Boca. actualidad era discutible. La actualidad era discutible. No, ¿cómo te vas a perder a Cavani? La actualidad, la por actualidad. Bien traído. Pero claro. No venía jugando en Valencia. venía jugando en y su Valencia. salida a Manchester No le acompañó tampoco. tampoco Hoy, el si tenemos en equipo. cuenta su trayectoria acá en Boca, hasta acá no rindió ni hizo los goles que se esperaban. Sí, En el placa, Valencia Guillermo. hizo 7 goles. Sí. ¿Cuántos lleva No, en Boca? No, acá tiene 28. En Valencia mal el último año y en el Manchester United mal el último Y año. bueno, ya venía arrastrando. Pero la llegada de Cavani a Boca era El 14 una de gran febrero, noticia para chicos, Boca. cumple 39 años. No, pero También estamos hablando de tengamos una en figura cuenta. que no te puedes perder No, si quieres claro, venir. obvio. Jerarquía internacional. No es totalmente. despreciable Te aporta otra cosa la también. sumatoria de 28 goles, pero sí la cantidad de goles que erró y la importancia que No es tuvieron muchos goles que importante. erró terminaron siendo Importante trascendentales. poco. En Palmeiras y alguno No, más. y otra además se cosa- perdió muchos partidos importantes. Trascendentales y mucho partido que incluía viaje que no lo hizo y demás. Es llamativo el número de jugadores libres que recién repasamos. No es tan habitual para una institución Que lleguen tantos grande libres. traer tantos Hay uno jugadores más. libres. Ahí nomás. ¿Lo querés ver? Uf, El Pitbull. Esto yo no lo entendí, lo dije en su momento, porque Gary había dejado un gran recuerdo en Boca, todos sabíamos que iba a volver, tal vez volvió un poco tarde. Le fue muy mal en la vuelta. ¿eh? No jugó mucho, Diego Martínez en su momento no lo ponía, lo puso en algún partido de líbero y no estaba... claro, para no se jugar. entendió muy bien su posición, ¿no? y se Cuando terminó llegó. siendo libre muy rápido. Muy Llegó rápido. libre, se fue libre. Correcto. ¿Cuántos partidos? 11. 11, sí. No, poquísimo. Poco. Esto es muy malo. ¿eh? Lo de Gary Medel fue flojo. Lugar Ahora, abajo. de lo que marca Juan Pablo, mira, yo conté que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con Medel. 7 de 49 refuerzos. Hay más. Pero por eso, no me parece mucho. 7 libres de 49 que se trajeron. Sí, porque la mayoría, muchos eran 20%. de dudosa actualidad. Ah, este es un Muchos crack. llegaron con el cartel del pasado. Este es un Ander jugador Herrera, distinto. bien traído. Muy bien traído. Lugar ¿Hasta acá? arriba, sí. ¿Sentencia? No, Para mí no. Hasta acá. Reina. Para mí no. Hasta acá. Para mí no. Sí. ¿Y de ella? ¿Rindió para vos? No. Ah, no rindió por, Está bien por el traído, tema de las tiene que- lesiones. No, para mí bien traído, claro. sí, Si hoy Empezar tenés a que calificar demostrar el paso jugando. de Herrera por Boca, Y hoy todavía no. Pero él se sabe un poco en deuda también. Reprobado claro. con grandes chances de aprobar.
Por eso Sí, se sí. quedó también, para Placa. demostrar un poco la calidad que tiene. Yo, le pulgar para arriba para mí. Para mí también, Sí, pero porque para mí de acá en adelante tiene puede dar chance de mejorarlo si empieza a No, jugar pasa que seguido. está muy condicionado por la cuestión física. Claro. Bueno, pero Claro. lo puede haber dejado atrás eso. Por ahora, jugó Sí, pero acá. siempre vas a estar atenta a esa situación, eso es lo sí, que claro, digo, por ¿viste? los antecedentes. Sí, sí, Ah, pero es es un jugador complicado, de pero otra es un jugador, jerarquía, de jerarquía, sí, totalmente.